Bueno, a esta hora quiero conversar con Eugenio Martínez, periodista dedicado a la fuente electoral. También quiero conversar con Luis Augusto Colmenares, venezolano residente en México, fundador de Benemex. Colabora con algunas organizaciones de venezolanos por el mundo para el tema de las primarias. Y espero tener a Patricia Rojas, venezolana, residente en Chile, presidente de la Asociación de Venezolanos en Chile. El tema es el voto en el exterior y comienzo con Eugenio Martínez. Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Chisley. Un gusto escucharte. Igualmente para mí. Bueno, Eugenio, vamos a hablar de voto en el exterior, ¿no? Fíjate que ayer la Comisión Nacional de Primaria, estuve aquí hace minutos, el profesor Jesús María Casale, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, y publicaron un reglamento a propósito de cómo serían esas elecciones primarias en el exterior. Justo le pregunté si el CNE, si se decidiera que el CNE prestara asistencia técnica, si lo haría también en el exterior. Y entiendo, y según me confirmó, que no, que estaría de parte de ellos la organización. La pregunta es si eso es posible y cuáles serían los retos para que efectivamente el venezolano en el exterior pueda votar. Bueno, de entrada aclarar que nunca ha estado previsto que el Consejo Nacional Electoral preste asistencia técnica para las primarias en el extranjero. Sí. Eso está negado de entrada, así como ocurrió en las primarias del año 2002. Básicamente la explicación para esto es que el Consejo Nacional Electoral no tiene plataforma automatizada fuera de Venezuela, que, que es la que se utilizaría eventualmente en las primarias dentro del país. Ahora bien, el problema con las primarias fuera de Venezuela es que, bien sea con el Consejo Nacional Electoral o sin el Consejo Nacional Electoral, tiene que construirse un registro de votantes. Al día de hoy solamente están registrados 107.000 venezolanos para votar formalmente en una elección presidencial. Hmm. Ese registro ad hoc de votantes nunca se ha construido, se ha perdido el tiempo, vale decir, o vale recordar, para construir ese registro ad hoc, y al día de hoy eso está en cero, lamentablemente. El reglamento que aprobó la Comisión de Primarias limita la participación de los venezolanos en el extranjero en las primarias a dos escenarios. Primero, que ya estén inscritos en el registro del CNE, solamente son 107.000 personas. Y segundo, que estén inscritos en el registro electoral dentro de Venezuela, pero se encuentren fuera del país. Eso es un universo de aproximadamente 3 millones de personas. Le va a tocar a estas 3 millones de personas, si desean participar en las primarias, actualizar sus datos para poder participar en las primarias fuera del país. Y aquí hay un tercer limitante, que es Uh-huh. un tema ya de logística y económico. Las primarias no se van a realizar en todas las ciudades o localidades donde hay migrantes venezolanos, sino que van a estar limitadas a un número máximo de 72 ciudades, 72 localidades. ¿Cómo se van a escoger esas ciudades? La Comisión Nacional de Primarias aún no lo anuncia, pero se van a escoger en función de que sean las ciudades que alberguen la mayor cantidad de diáspora venezolana, según los datos oficiales de cada país, y que adicionalmente en el registro adicional, en el registro ad hoc que se va a realizar, logren acumular más de 300 votantes inscritos en esa localidad. Ahora, Eugenio, la transparencia de este proceso, ¿no? Estamos hablando de que sería un voto manual. Entender si el voto manual podría traer dificultad a la hora del conteo de los votos y la transparencia en ello. Y si realmente la Comisión Nacional de Primarias estaría preparada, estamos hablando que esto es el 22 de octubre, para, bueno, una gesta de este tipo, ¿no? Bueno, evidentemente es un reto logístico, Uh-huh. sobre todo si se quiere evitar repetir los errores de la consulta popular del año 2020 e Uh-huh. incluso los errores de la consulta popular del año 2017. Un sistema de voto manual, de voto, de escrutinio, de totalización manual, siempre está sujeto a errores humanos. Es más probable el error en el voto manual que en el voto automatizado. Es más difícil probar el error en el voto manual que en el voto automatizado. Sin embargo, la perspectiva, la logística que se necesita para armar la primaria fuera de Venezuela en cuanto al tema de voto, escrutinio y totalización es mucho menor a la que se requiere dentro del país, entendiendo que la participación fuera del país va a ser
relativamente menor a lo Mm, que puede ser a lo interno. sí. Tengo en línea a Luis Augusto Colmenares, venezolano residente en México, fundador de Benemex, colabora, como dije, con otras organizaciones de venezolanos para el tema de las primarias. Luis, ¿me escuchas? Buenos días, Cherry. Sí, ¿cómo no? ¿Me escuchas a mí? Sí, perfecto. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es, a este punto estamos a 9 de mayo, las elecciones primarias son el 22 de octubre. Se están ya organizando para poder consultar el voto de los venezolanos en el mundo para estas elecciones primarias. ¿Y cómo sería esa organización? Yo soy optimista, Cherry. Hemos venido ya varias organizaciones. Saludos a Patricia, que por ejemplo es otra de las que ha estado preocupada por este tema del exterior. Mira, los venezolanos en el mundo estamos mucho más organizados que la última elección, y los venezolanos en el mundo se ha empezado pues a reactivar todo el tema de participación. Yo soy optimista. No solo en países donde cada país tiene sus organizaciones, sino incluso hay redes importantísimas hoy en día que nos comunican y nos mantienen activos en todos los países donde estamos. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que, por ejemplo, si vemos los antecedentes, tanto de las consultas que nombró Eugenio, con algunas diferencias de apreciación que tengo con él sobre sus resultados y sobre su organización, y si vemos las últimas primarias, por ejemplo, y si vemos las elecciones que han sido realizadas, todas han requerido de participación ciudadana. Yo veo las primarias como un acto fundamentalmente ciudadano, de participación y de organización ciudadana, por cierto, como lo concibe la Constitución. Las elecciones en Venezuela no son un acto militar del Plan República, ni es un acto oficial, es un acto de participación ciudadana. Y así creo que puede hacer, y yo tengo toda confianza en que va a haber una alta participación. Y hay el tiempo más que suficiente. Fíjate, todos estos procesos que te dije antes se organizaron en semanas, probablemente en menos de un mes. Estábamos organizados en mesas. Para el caso de las elecciones, por ejemplo, las mesas las define los consulados, pero nosotros tenemos que definir testigos. Y eso es otro elemento positivo. Ya estoy viendo aquí en el exterior, por lo menos hay 3 partidos que te puedo certificar que están moviéndose, organizándose. Aquí en México tienen chat de WhatsApp, tienen redes por redes sociales, han reconvocado reuniones, o sea, ya está activándose, y eso es también muy importante. Patricia, tengo a Patricia Rojas, venezolana residente en Chile, presidenta de la Asociación Venezolana de Venezolanos en Chile. Patricia, ¿me escuchas? Hola, sí, buen día, te escucho, Sí, Shirley. Patricia, ¿cómo se están organizando para el tema de las primarias? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan para la organización de eso y las dudas que tienen con relación al proceso? Bueno, nosotros en Chile desde el 30 de abril del año pasado, buena parte de la comunidad ha estado organizándose precisamente para estar preparados para un escenario electoral en Venezuela, ¿no? Las principales dudas ahora son qué va a pasar con el proceso de primarias, cómo lo vamos a llevar a cabo. Sin embargo, pues ya sabemos, gracias a un documento oficial del Estado chileno, a través del Servicio Nacional de Migraciones, que en Chile vamos a poder votar, o estamos habilitados según la ley en Venezuela, 375.000 personas por lo menos, para poder ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, el desafío es cómo nos vamos a organizar para las primarias, sabiendo que la comunidad venezolana no solamente está en la ciudad de Santiago, sino que ha venido diversificándose en temas de residencia a lo largo del país. Ese es el desafío que tenemos acá en Permita Santiago. bajar antes de subir. A ver, Luis Augusto, te hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las principales dudas que tienen con respecto a ese proceso? Bueno, mira, sí hay 3 temas, por lo menos 2 temas muy ágidos que ya se refirió Eugenio. Uh-huh. Particularmente el tema el tema del registro, pero que esté limitado, o sea, el tema de que solamente puedan votar quienes ya están registrados en el CNE. Uh-huh. Nosotros lo vemos como una flagrante violación a un derecho político y humano de todos los venezolanos. Es decir, todos los jóvenes, que son aproximadamente, que me corrió Eugenio, pero yo lo calculo entre 1 millón
y 1,5 millones de venezolanos, jóvenes que salieron del país antes de estar inscritos en el Consejo Nacional Electoral y que no van a poder votar por una restricción normativa en el reglamento de primarias. Ujú. La argumentación para eso es que no hay una base de datos que pueda, a través del cual pueda contrastarse, porque el mismo proceso que vamos a tener que hacer para actualizar nuestra dirección, que es lo que se nos está permitiendo, es decir, aquellos que ya estamos inscritos en Venezuela, podemos en el exterior, a través de un mecanismo que ellos van a decidir, entendemos que es virtual, que es digital, yo voy a poder alegar y decir, mira, yo que ya estoy inscrito, que soy venezolano y que me llamo de tal manera con esta cédula, ahora vivo en México, por favor, pónganme a votar en México, ¿de acuerdo? Eso es un proceso perfectamente adecuado y necesario, pero estamos dejando afuera 1,5 millones de venezolanos que podrían decir, soy venezolano, soy mayor de 18 años, tengo cédula de identidad y pasaporte, y quiero registrarme. Ese registro, que pudiera ser un registro propio, que además tendría una trascendencia importantísima desde el punto de vista posterior para el futuro, porque es demostrarle efectiva y fehacientemente a los estados, a los organismos internacionales, al país y al CNE que existen y que deben ser registrados, porque recordemos que el CNE ha obstaculizado el registro y la actualización de los venezolanos en el exterior. Entonces, esa es una limitación importantísima que debería ser corregida y que la excusa es porque no hay una base de datos con que contrastar. Y podrían venir algún ciudadano a decir, yo me quiero inscribir y efectivamente no sea venezolano. Pero nosotros creemos que eso tiene soluciones. Los derechos prevalecen ante cualquier otro obstáculo que pueda plantearse. Y el otro problema es lo que dijo Eugenio, la limitación a unas ciudades. Nosotros creemos que el proceso se hizo al revés. Primero tú debes promover el registro a través de la vía que sea. Y una vez que tú tengas registrados los ciudadanos, tú los asignas a mesas electorales en las ciudades y pueblos y localidades donde estén. Si hay una localidad cerca de Tijuana, al norte de México, donde hay 200 venezolanos, un pueblito, y si esos venezolanos manifiestan su voluntad de organizarse y lo hacen como ciudadanos, la Comisión Nacional de Primarias debería permitir eso, y no al revés, circunscribir y preseleccionar unas ciudades. Yo creo que aquí las practicales están anteponiéndose a los derechos. Entonces, por supuesto, se va a limitar la participación, porque si vas a tener que trasladarte algunas horas entre una ciudad y otra, por ejemplo, va a evitar que la gente vote. Sí. Yo creo que en las primarias es necesario que la gente participe. El éxito de las primarias está en la participación masiva. Sí, Eugenio, en términos electorales, quiero que recordemos las cifras. ¿Cuántos venezolanos somos en el exterior? ¿Cuántos podrían votar? ¿Y cuántos definitivamente, por el hecho de no haberse inscrito en el CNE según este reglamento que ha dado la comisión, porque tú para poder elegir un candidato en las elecciones primarias tienes que ya estar inscrito en el CNE? ¿Cuántos quedarían por fuera? Bueno, creo que lo primero es recordar que no todos los venezolanos en el extranjero son electores potenciales y no todos los electores potenciales en una presidencial van a participar en una primaria de la oposición. Pues las primarias son los eventos que convocan a las personas más movilizadas con una alternativa política. Dicho eso, 7.2 millones de venezolanos en el extranjero, conservadoramente, esos 7.2 millones de venezolanos en el extranjero, se calcula que aproximadamente 4.8 son electores potenciales para una elección presidencial. De esos 4.8 que son electores potenciales, 4.8 millones de electores potenciales para una presidencial, estamos hablando que 3 millones ya están inscritos en el registro electoral, pero permanecen fuera de Venezuela. En ese sentido, estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones, 1.8 millones de venezolanos que, estando en edad de votar, no están inscritos en el registro electoral y, por lo tanto, no pudiesen participar en las primarias según el criterio que ha establecido la Comisión Nacional de Primarias. Aquí insisto que el problema es que nunca se trabajó este tema con tiempo, y aunque las consultas populares de 2020 y 2017 se armaron relativamente rápido, esos eran unos eventos donde solamente importaba contar cuántos iban, no tener mecanismos de control y de seguridad sobre por quién estaba votando la persona que acudía al evento electoral. De hecho, vale recordar que en la consulta de 2020, las estructuras de voto que se concibieron para la participación en el extranjero
dejaron de funcionar durante 2 días. Hubo que proyectar resultados de participación. Los organizadores de la comisión de primarias de la consulta popular de 2020 tuvieron que reconocer que proyectaron mal, y de 800.000 venezolanos que en teoría participaron fuera de Venezuela, dijeron que habían participado 1.200.000. Ese tipo de error en una consulta popular pues no tiene mayor incidencia, pero en un proceso de primarias donde se está eligiendo un candidato, si no se puede contar uno a uno los votos y no se puede garantizar que los votos se han contado bien, el problema va a ser mucho mayor porque los resultados no van a ser robustos y los resultados se van a estar sujetos a cualquier tipo de impugnación. Y lo peor que le puede pasar a la oposición es organizar unas primarias donde los resultados no sean robustos y no sean auditables. Las consultas de 2020 y 2017, los datos de participación no son auditables, lamentablemente. Así que lo peor que le puede pasar a la oposición es repetir esos esquemas donde no va a tener un resultado en el que se pueda confiar. Patricia, en Chile, ¿cuántos estarían habilitados para votar? ¿Han hecho ustedes el levantamiento de esa información? Sí, efectivamente lo hemos hecho. En Chile actualmente están inscritos cerca de 2.000 personas en el registro electoral. Sin embargo, la cifra que te acabo de dar es la cifra que nosotros tenemos de los posibles, de los potenciales votantes. En Chile hay más de 500.000 personas de nacionalidad venezolana, pero con el documento que nos entregó a nosotros el gobierno de Chile a través del Servicio Nacional de Migraciones, cerca de 375.000 personas son mayores de edad y están legalmente residiendo en Chile, que es una condición que tiene la ley en Venezuela. Entonces en Chile tendríamos potencialmente 375.000 personas que pueden ejercer su derecho al voto acá en el país. Luis Augusto, ¿en México? En México se estima alrededor de 104.000, fue el último número de venezolanos residentes aquí. Recuerda que México es un país un poco problemático ahorita con el tema de la migración activa, de los que están no están permanentemente, pero los números de migración aquí dicen que son alrededor de 80.000, se estima que hay 104.000. Nosotros estamos preparándonos con un número de alrededor de potenciales votantes entre 40.000 y 50.000, un número que creemos que es manejable. Por cierto, el tema de la referencia para estas votaciones no deben ser las consultas, Eugenio. La referencia de organización para nosotros, los ciudadanos extranjeros, son tanto la primaria del 2012 como las elecciones presidenciales en las cuales anteriormente hemos participado, organizándonos y siendo testigos. Y eso se hacía con muy poco tiempo. Ahorita tenemos 6 meses, creo, si no calculo mal. Yo creo que es totalmente posible la organización ciudadana para que podamos tener unos igualitos que se hace en Venezuela, con los mismos miembros de ESA, venezolanos de pura cepa, igualitos, y con los testigos de cada candidato que garantice que en la mesa se haga siempre lo correcto. Yo creo que no hay ninguna diferencia, y ese discurso, Eugenio, de cierto pesimismo sobre que no, a partir de comparaciones con la consulta no es apropiado. Yo creo que los ciudadanos tenemos que tener confianza con las normas adecuadas, con la preparación adecuada, con los testigos de los partidos y con los miembros de mesa, podemos tener resultados absolutamente confiables. Con la elaboración de un acta donde la firman todos y es transmitida y enviada al centro de totalización por cada mesa, no hay ningún problema ni se debe sembrar la desconfianza en los resultados electorales en el exterior. Eugenio. Eugenio, Eugenio justo hubo un problema de conexión y ya no puede contestar porque justamente hemos tenido un problema con la comunicación. Bueno, yo tengo ya que despedir, se me ha quedado el tiempo corto. Gracias Luis Augusto, Patricia, por haberme acompañado esta mañana, igual a Eugenio, quien también ha estado con nosotros con relación al tema del voto en el exterior. 7:53, las primarias. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan.